Hola chicos, buenos días. Entonces, pues las aclaraciones pertinentes para el día de hoy es que por favor mantenga en mute su micrófono y cuando necesite pues hacer la apropiación o la opinión, por favor levanta pues el micrófono, ¿listo? Persona que pues no cumpla con estas características, pues vamos a empezar a llevarle un proceso. Entonces la actividad del día de hoy se va a dividir en dos momentos. Vamos a hablar una parte sobre qué es el costumbrismo y la otra vamos a hablar sobre su proyecto de tesis. Si alguno leyó el mensaje que pues envió, hoy cada uno me tiene que enviar su trabajo de manera individual. Porque lo vamos a hacer hoy del día de manera individual. Porque ahorita yo voy a entrar a la reunión de ustedes y voy a hablar sobre el tema pues de la tesis cuando pues se dé la oportunidad. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos presente. Entonces ahorita apenas se acabe la actividad, tienen más o menos hasta las 11 del día para que me envíen lo de tesis y pues los papás saben. Se han trabajado 3 momentos de tesis para que por favor esté pendiente. Se hizo una videollamada con la profesora Marilyn, entonces para que usted tenga presente pues de qué se va a hablar. Entonces vamos a iniciar. Entonces el día de hoy, 21 de mayo, nos vamos a caracterizar por hablar sobre el costumbrismo. Pero antes de iniciar, les quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Listo? Entonces, para que por favor estemos muy atentos. ¿Alguien me quiere decir cuál es la meta? ¿Cuál es el número de la meta? Por favor, ¿alguien me puede decir cuál es la meta? Ush. Comprende los diversos elementos de la literatura latinoamericana. Listo, gracias Santiago, muy bien. Listo. Si vamos a hablar de la literatura colombiana, entonces pues nuestro tema sería el costumbrismo. ¿Listo? ¿Por qué vamos a hablar del costumbrismo? Porque pues es la herramienta vital para que usted me pueda comprender unas cositas. ¿Listo? Ahí más o menos se ve. ¿Cómo lo hago con esto? Listo. Uy, ¿quién tiene ruido? Listo. Costumbrismo. Entonces dice así, para que lo tengamos presente. El costumbrismo se da en el siglo XIX. ¿Listo? ¿Qué pasa en ese siglo XIX? Tengamos presente que en el siglo XIX hay unos cambios. ¿Esos cambios qué son? Pues de diverso ¿qué? Pensamiento. ¿Y por qué vamos a hablar de pensamientos? ¿Alguien me quiere recordar por qué siempre hablamos de pensamientos en la literatura? ¿Ahí ven bien o apago? Uy, no, no se ve. ¿Por qué hablamos de pensamientos chiquitos y chiquitas? Chicos, ¿por qué hablamos de pensamientos? Sencillo, porque es lo que le pasa a la sociedad. ¿Listo? ¿Qué le pasa a esa sociedad? ¿Qué le pasa a esa sociedad? Cambios pensamientos igual a sociedad. ¿Por qué hablamos de la sociedad? ¿No? Porque son qué? Aspectos de libertad. ¿De qué más puede ser? Chicos. Conflictos. Conflictos, bien, Felipe. ¿Qué más puede ser? El aspecto social, religioso, político. Ah, entonces se acuerdan de algo. Gracias, Gravito, Felipe. Social, político, religioso. Listo. Cuando ya hablamos de esto, tenemos que tener claro que siempre la literatura tiene un proceso. Ese proceso, si lo hablamos, digamos, en latino, en Colombia, ¿de qué hablaríamos? Pues fue lo que el año pasado ustedes vieron. ¿Qué pasó en Colombia? Procesos de conquista y colonia. Proceso de conquista de Colombia. Muy bien, Gravito. Proceso de conquista de colonia. Entonces, como nuestra literatura de este año nos habla de Latinoamérica, ¿a qué creen pertinente que va a hablar la literatura latinoamericana? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué creen que podemos hablar?
Si se da en el siglo ya XIX, donde ya está todo estructurado, todo esto es una variable porque se ve y se evidencia todavía en el siglo XXI. Entonces, ¿qué sería? Sencillo. El proceso de independencia. Este proceso de independencia es lo que nosotros conocemos como un cambio. El cambio viene de todos los momentos y de todos los aspectos. Ese cambio se da a raíz de ¿qué? De todo lo que vivió pues el territorio colombiano. ¿Listo? Entonces cuando yo hablo de ese cambio, tengo que hablar de que el cambio me lleva ¿a qué? A una personalidad. ¿Listo? Cuando yo ya defino que es una personalidad, pues la personalidad es algo que se construye, ¿cierto? ¿O no? ¿La personalidad se construye o no se construye, chicos? Sí se construye. Poco a poco, ¿cierto? Tú vas teniendo un punto de vista y vas transformándote. ¿Listo? Otro aspecto importante es la sociedad, cuando esa independencia empieza a ser propia. Si hablamos de Latinoamérica, ¿qué nos hace a nosotros como latinoamericanos ser reconocidos? ¿Por qué nos reconocen a nosotros como latinoamericanos? ¿Por qué nos reconocen, chicos? Por las drogas, por el... Digámoslo así, que con algunas pautas que elaboramos. Nosotros somos conocidos por aspectos sociales, políticos, culturales y religiosos. Un aspecto social por el que nos reconozcan a nivel latinoamericano, social. Pues fácil, social, que tenemos un presidente y un sistema supuestamente de ¿qué? De votos o de elección, ¿no? Eso es lo básico, social es básico. La cultura. Cuando hablamos de lo cultural, la cultura que nos refiere Latinoamérica, que es importante de la cultura. Hay muchos estereotipos de cultura. Entonces podemos hablar de qué. Cuando hablamos de cultura. Culturalmente en Latinoamérica, ¿qué podemos decir? Fácil, la comida. La comida, los lugares. Ojo con eso, chicos. En lo político, ¿qué podemos decir? Que hay socialmente como costumbre, digámoslo así, de... Conservador y liberal. Entonces hablamos que en algunos países existe el conservador y el liberal, y en otros pues dominan, pues ¿qué dominan en otros países como Venezuela? Las dictaduras. Esto tenganlo presente. Y en lo religioso, ¿qué podemos hablar como aspecto que se va elaborando? El catolicismo. La religión católica, ¿cierto? Muy bien. Bueno. Entonces les voy a contar. El costumbrismo se caracteriza porque estos escenarios que siempre se los he mencionado han generado en Latinoamérica ese cambio que se evidenció después del proceso de conquista y colonia. Como ustedes saben, el continente americano fue constituido y gobernado ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por los españoles. Ténganlo muy presente. Los españoles vinieron acá y trajeron estas tradiciones que nosotros hemos adaptado en nuestro contexto. ¿Listo? Entonces ténganlo muy presente. Entonces, como les estaba diciendo, cuando se evidenció todo ese cambio de independencia, este fue el sentido que se dio. Entonces hablamos ya que las personalidades que se crearon en un momento, cuando éramos indígenas, empezaron a transformarse y poco a poco se fue construyendo una sociedad. Y esa sociedad empezamos a evidenciarla con estos 4 componentes, que fue lo que acabamos de hablar. La toma del líder, o sea, del poder, cómo lo que son mis ritos, mis comidas y la belleza de las mujeres y del hombre y la naturaleza entra como aspecto cultural, como en algunos casos unos dominaban y otros no, pues hablamos de los diversos partidos conservador y liberal y las dictaduras, y como siempre se ha mantenido una religiosidad. Esa religiosidad hablamos desde unos dioses mitológicos hasta el momento pues de una religión católica. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Sí o no? ¿O vamos perdidos? Chicos, por favor. Vamos bien, vamos bien. Bien, bien, bien. Bueno, pues ahorita puedo hacer el quiz. ¿Qué quiero hacer? Bueno, La violencia. ya cuando hablamos de estas características, tenemos que reconocer que pues como el costumbrismo, bien lo dices, algo nuevo, entonces va a hablarnos de qué? De esas formas de hablar. Esas formas de hablar, ¿de dónde se darán, chicos? ¿De dónde se irán a dar esas formas de habla? ¿De dónde se irán a dar esas formas de habla? Chicos. De los aspectos rurales y urbanos. ¿Por qué creen que es necesario hablar de los aspectos rurales y los aspectos urbanos dentro de la literatura como una costumbre? ¿Por qué? Porque identifican a la sociedad. Exactamente. Van a configurar ese tipo de personas, de personalidades y de todo lo que encamina a ese tipo de sociedad. Entonces ténganlo muy en cuenta. No es lo mismo el pensamiento que tiene una persona que está en la ciudad a una persona que está ahí de pronto en un campo. Si me hago entender, esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque pues en la sociedad está todo, digamos en la ciudad está todo, se muestra de una manera más rápida, más consumista. En cambio pues en lo rural no llega tan a fondo y pues las personas son un poquito como menos atrevidas de pronto a interactuar con el medio. ¿Listo? Entonces tengámoslo en cuenta. Entonces un claro ejemplo. No es lo mismo que Mónica, ¿cierto? Mónica que está por ahí, llegue con sus trenzas de colores, sí, como lo hizo en el colegio, y llegue con un iPhone de pronto donde una prima de ella que viva en el campo, ¿cierto? No es lo mismo. La prima primero la va a ver raro. Dos, va a celebrar los 15 allá. Ejemplo, dos, va a empezar a iniciar ese proceso de buscar esas respuestas. ¿Por qué mi prima se viste así? ¿Por qué tiene ese celular? ¿Y qué quiere hacer ella? Empezar a tener esas mismas costumbres, ¿sí ven? Nosotros imitamos las cosas y somos consumistas o te generamos esas costumbres nuevas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, la personalidad se va adaptando a lo que yo voy evidenciando. Y eso mismo se evidenció en la literatura. ¿Por qué se evidenció en la literatura? Porque cuando las personas empiezan a tener este cambio de indígena a persona de sociedad, eso fue lo que hicieron. Irse transformando y modificando hasta generar ¿qué? Pues lo que hoy en día somos. Entonces nosotros imitamos esas características que nos dejaron los señores españoles. ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, les tengo que contar que este movimiento pues como se da, ¿en qué siglo lo acabé de decir? 19. En el siglo XIX. Este siglo. En este siglo se da especialmente ¿en dónde? En Latinoamérica. En Latinoamérica, pero proviene de dónde? De Europa. De Europa, muy bien. Tengan presente que esto se da después de la revolución industrial. ¿Y cuál es la otra revolución? Francesa. Y la revolución francesa. ¿Por qué creen que también es importante hablar de este tipo de revoluciones? ¿Por qué será que hablan de revoluciones y costumbres? ¿Qué será? ¿Por qué tienen que ir de la mano estas dos características? Revolución y costumbre, revolución y costumbre. Por la independencia, profe. Por ese poder que se está sometiendo hacia ese pensamiento que fue impuesto. Ténganlo muy claro. Ese pensamiento que se fue involucrando ante la sociedad. ¿Listo? Entonces ese es el ejemplo claro. Acuérdense. Cambio, pensamiento y sociedad fue lo que se evidenció en el costumbrismo en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque los 4 mecanismos que siempre les he contado han sido el eje en los aspectos rurales y urbanos dentro de ¿qué? De un país. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien o vamos mal? ¿Bien, bien o no? ¿O me devuelvo? Bien, bien. Bien, entonces, para los que acabaron de entrar, porque entraron unos. El costumbrismo es un cambio de pensamiento y sociedad que se da en el siglo XIX. ¿Por qué se dan esos cambios? De acuerdo a esos pensamientos ideales que se dieron en algunas revoluciones o en algunos momentos de la historia en nuestro proceso de conquista y colonia.
¿Por qué? Porque fueron un cambio para esas personas, para esos individuos, para esas mujeres, en los aspectos de que alguien los gobernara, de que se eligieran por unos votos y de que eso que iban construyendo en su diario vivir se volviera parte de una cultura y por ende se sometían pues a los diversos pensamientos que se dan desde lo social, lo político, lo religioso y lo cultural. ¿Listo? Ojo, pero no solamente podemos hablar de esto. Recuerden que todo lo que enmarca la literatura siempre va a enmarcar estos anhelos de libertad. ¿Por qué serán importantes los anhelos de libertad, chicos? ¿Por qué serán importantes los anhelos de libertad? ¿Por qué creen que sería importante anhelos de libertad? ¿Ninguno? Bueno. Sencillo, porque la libertad no existe. La libertad no existe. En este momento ninguno puede decir que es libre. Todos estamos sometidos a un ¿qué? A una cuarentena. Bueno, digámoslo que por ejemplo en este momento a la cuarentena, pero esa cuarentena viene marcada desde todo este proceso cultural de una sociedad. Si esto no se sigue, la sociedad estaría en un caos, porque nadie haría caso a las cosas que hacen. ¿Sí me hago entender? Esto es lo que nos dice la literatura, es un anhelo de libertad que yo lo voy a expresar de acuerdo a qué, a lo que yo veo, a lo que yo evidencio, a lo que yo enmarco de estos procesos. Cuando yo lo evidencio, lo escribo, y la realidad se vuelve a veces una fantasía, porque yo que sepa ninguno vuela. Yo que sepa no tenemos universos paralelos, todavía no se ha dado como tal eso. 3. No tenemos poderes. 4. El miedo existe pero no lo evidenciamos así claro cuando vemos películas de terror o diferentes obras de terror. ¿Sí me hago entender? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Todo es un anhelo de libertad de acuerdo a lo que se vive, a lo que se evidencia, a lo que se vive. ¿Listo? Dime. ¿Puedes correr un poquito la cámara, por favor? Sí, sí, ya. Ahí. Sí, señor, gracias. Bueno, listo. Entonces, recuérdenme siempre, costumbrismo, algo de la sociedad, un pensamiento que se da después de todos esos procesos de revolución que generaron en algunas personas algo rural, algo urbano, propio de su cultura o sociedad, como le quieran llamar. ¿Listo? Entonces, con base en eso, ¿puedo borrar ya? Pero primero tomarle la foto para los que no entran. Un momento, promedio. No, no le puedo tomar foto. Mentiras. Pero vienen tú. No, mentiras, ya les tomo la foto. Es que nos toca correr porque ustedes tienen reunión ahorita. Ustedes son los primeros que tienen reunión, entonces me toca acabar rápido. Profe, nosotros tenemos que estar. Si ustedes quieren, sí, si no, no. Y los van a regañar. ¿A quiénes? ¿A ustedes? No sé, yo creo que a todos. Sí, por eso mejor les recomiendo que se vaya poniendo pantalonetas. No, no los regañan, tampoco es así. Hartas pantalonetas. Oigan, mi celular es una perola. ¿Sí sabían? Se bugueó la cámara. No, es que tiene el flash activo. Profe, le da F4 y verá que eso cambia. El celular no tiene F4. Ya, listo. Entonces vamos a hablar rápido de las características. Ahí les envié la fotico al grupo. Vamos a hablar rápido de las características. Entonces vamos a hablar de esas 4 características principales que tiene pues el costumbrismo y vamos a iniciar con lo de tesis. ¿Listo? Entonces las características básicas son estas, chicos. Entonces para que se acuerden siempre. Entonces si hablamos de aspectos rurales y urbanos, ¿cuál sería la primera, chicos? Que es notorio. La primera, forma de hablar. el lenguaje, formas de hablar. ¿Por qué? Porque se crean dialectos, ¿cierto? Entonces se crea el dialecto de acuerdo a la ubicación, de acuerdo al contexto, no muy presente. Contexto. Otra, ¿cuál podría ser? La forma de expresarse. Entonces, la forma de expresarse, ¿cómo sería? Entonces hablamos de la personalidad.
La personalidad. ¿Listo? Formas de habla igual a la personalidad. ¿Listo? La siguiente, ¿cuál sería? Sencillo, chicos, recordemos esto. El arte, entonces tengamos presente, el arte de acuerdo a la pintura. Ténganme en claro esto, el arte y la pintura. ¿Por qué el arte y la pintura? Porque expresan el ideal cultural de una sociedad. ¿Listo? Y la siguiente y última sería... Oh, espérenme que alguien entró. Y la siguiente sería lo que siempre les he dicho. La realidad de la sociedad. ¿Por qué creen que es importante hablar de la realidad social, chicos? ¿Por qué es importante, babies? ¿Por qué es importante hablar de ese aspecto, chicos? Para saber la verdad. Muy bien, para poder saber qué pasa. ¿Listo? Y nos falta la última. El teatro como la ironía se crea en este tiempo. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. La ironía. ¿Listo? Les voy a poner por este ladito los autores de este movimiento. Para que usted lo tenga presente. Perdón, darle la espalda. Tenemos 3 autores importantes. Estos 3 autores se caracterizaron por ser quienes. Entonces hablamos de Juan Valera. Gabriel. No. Gabriel García Márquez hace parte de lo que fue el boom latinoamericano. ¿Listo? Juan Valera, Fernán Caballero, Gonzalo Arango, y las obras de ellos son las siguientes. Juan Valera creó la obra de Pepita Jiménez. Jiménez con J, ¿no? Y con Z. Y esta obra yo creo que ustedes la vieron, la han escuchado. Pregúntenle a sus papás. La Gaviota. Es una novela que aparece María, la que hacía el desafío antes, La Gaviota. Y Juan Arango, La Vida. Para que les pregunten a sus papás si alguna vez vieron la novela de La Gaviota. Pregúntenles si verá que sí existe. ¿Listo, bebés? Bueno, hasta ahí entonces les recuerdo. El costumbrismo es una forma de plasmar la realidad de una sociedad de acuerdo a sus pensamientos que se dan en cuanto a su lenguaje de manera rural y urbano, las formas de expresar esa personalidad que es evidente y latente. La siguiente es como el arte a partir de los trazos y de la pintura fueron mostrando ese ideal de sociedad, los pensamientos que se dan en una sociedad, y se crea la primera parte del teatro en la ironía. Los autores más emblemáticos son Juan Valera con su obra Pepita Jiménez, Fernando Caballero con su obra La Gaviota y Gonzalo Arango con La Vida. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos presente ahí, chiquillos y chiquillas. ¿Listo? Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta con base pues en lo de tesis, con base en el costumbrismo, porfa? No, señor. ¿No? Bueno. Entonces me van a poner cuidado en este aspecto. Voy a compartirles la pantalla. Entonces para que ustedes vean y evidencien lo que yo necesito que de ahora en adelante trabajemos. ¿Listo? Me van a tener paciencia porque imagínense que yo pensé que esto estaba... el trabajo que me envió un niño del año pasado, pues, pensé que me lo había enviado bien y me envió fue el primero que hicimos, entonces no me envió el que yo le había exigido, pero bueno, ya con ese me sirve, no importa. Entonces les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean. ¿Listo? Entonces, veamos acá.
Entonces es un claro ejemplo de cómo quiero que esté ese trabajo de tesis. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar desde acá. Vamos a iniciar desde acá, que es lo que me van a enviar hoy cada uno de ustedes. Entonces tiene que tener pues el tema, pues la portada, cada uno va a hacer su portada, unidad educativa del futuro del mañana. El marco metodológico, pues eso todavía no lo vamos a hacer, ni la conclusión, porque pues eso está todavía inestable. Eso está a la espera. Entonces miren cómo él lo fue cuadrando. Entonces él estaba hablando de la droga y lo plasmó primero como para darle un inicio. Entonces inició así. Entonces por acá dice, después de neuroquímicos del cerebro, entonces fue caracterizándolo. Alteración del humor, problemáticas familiares y relacionadas y sociales, la adicción, los problemas cardiovasculares, los defectos en el embarazo, el disfuncionamiento sexual, el debilitamiento del sistema inmune. ¿Listo? Entonces, si ven que se puede hacer como más o menos así, entonces lo que yo les planteo a ustedes, que ustedes eran digamos 4 personas por grupo, entonces que cada uno eligiera 4 temas y los fuera caracterizando. ¿Listo? Espérenme porque alguien escribió en el chat. Entonces, Mónica. Entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? Pero el día de ayer un compañerito muy amablemente me envió algo para que usted también pues viera. Entonces, para que para orientarlos mejor, entonces les voy a mostrar lo que su compañero le envió ayer. ¿Listo? Entonces dice, cambio de género en los jóvenes. Entonces, ténganlo presente que como él ya puso este título, va a ser el inicio. Entonces dice, los jóvenes de estos últimos tiempos han sufrido una serie de cambios provocados por determinadas etapas del desarrollo. Lo único que no me gustaría fue que este link no puede ir ahí. Entonces hay que decirle chao de ahí. ¿Listo? Entonces seguimos avanzando. Espérame un momento, entonces voy a seguir leyendo. Al final, es que se lo puse como para aclarar porque no cité nada. Sí, entonces, ojo, mire, aquí está bien, pero recordamos que dice tomado o recuperado por el nombre del que lo hizo y el tema cuál es. Tiene que ponerle, esto debe tener un título. Ojo porque esto no puede ir citado así. Tenga presente eso, señor Garavillo. Está bien, pero toca pulirlo. Sí, profe, por eso les puse borrador. Listo, tranquilo. Profe, y si uno pone fuente. Puede poner fuente también. Muy bien, se puede poner tomado por o la fuente. Entonces, aquí Garavito lo está haciendo bien. Entonces está haciéndolo bien, también los cambios de formas de vestirse, sentarse, todo esto provoca una reacción de aceptación. Donde dice, según el autor o el autor plantea o algo así, Garavito, en la podemos utilizar los que buscan ampliar formas de darse en diferentes momentos, no. Orientación ya que está causando demasiado querido, tan. Profe, señor. Es que ese es el abrebocas, porque acá tengo el otro archivo. Ok. Les recuerdo así como está haciendo Garavito, me parece bien. O sea, primero usted escribe y luego apoya con el autor y concluye. Y más o menos les tienen que salir por ahí unas 3-4 hojas de cada tema que cada uno eligió. Entonces digámoslo así, serían 4 autores por cada uno. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. El día de hoy, ¿qué van a hacer? El día de hoy ustedes van a tener algo hermoso. Que ustedes, yo sé que me van a echar la abuelita. Pero no importa. Entonces, para que lo tengan presente. Acá donde dice trabajo en clase, ¿sí evidencian? Chicos. Sí. ¿Sí? Entonces dice acá. El trabajo del día de hoy es el siguiente: realizar la entrega de manera individual de su avance de tesis. Debe de ser un documento en PDF o Word. ¿Quién estará rayando la pantalla para decirle a Marilyn? Con lo que cada uno ha realizado durante más de un mes. Les recuerdo la citación de autores, ya que me voy a poner en la tarea de revisar uno por uno para decirles qué quedó bien y qué quedó mal de cada grupo. ¿Listo? Entonces espero que esto me lo envíen a más tardar el día de hoy o mañana, porque pues ustedes ahorita ingresan a reunión. ¿Listo? Con base en eso pues no quedan más preguntas. Entonces, espérame, el día de ayer les recuerdo que y antier les dejé unos links para que revisaran muy bien la forma de citar. Dime, Mónica, ahora sí. O sea, lo de los 4 autores va adjuntado con lo que ya habíamos enviado, ¿verdad? Sí,
pero de manera individual. Individual, sí. Ah, ok, gracias. No en grupo porque quiero mostrarle a cada papito lo que me ha hecho cada uno. ¿Listo? La otra semana, ya el miércoles, ya tenemos el espacio de tesis. Les va a tocar madrugar. Listo, la rectora ya no lo dio porque van a tener un cambio en el horario. Entonces ahorita se van a enterar de todo eso cuando estén en su reunión. ¿Listo? Entonces para que lo tengan muy presente. Algunos tienen preguntas, inquietudes, dudas, sugerencias frente a la tesis o frente al tema. Porque nos queda... Ya nos queda poquito tiempo, nos queda un minuto. Rápido, dime. Yo, profe, Dime. mi pregunta es que si cada uno tiene que hacer el trabajo de tesis. Sí, o sea, digamos, cada uno tiene 4 autores del tema. Cada uno tiene que haber hecho eso de manera individual. Cada uno y no solo uno del grupo. Y no solamente uno del grupo, no. La gracia es que, ejemplo, Chaira, Mateus y los otros 2 niños con los que están ustedes, cada uno tiene 4 autores. 4 autores y digámoslo así, el mismo tema. ¿Sí me hago entender? O lo clasifican de acuerdo al tema. Y cada uno envía... Cada uno envía y luego lo que hacemos es que yo reviso lo que está bien, uno y se los envío. Y ustedes ya lo que hacen es seguir trabajando en lo que vamos a iniciar la otra semana. Ya la otra semana avanzamos con otra cosa. Ya marco teórico tiene que quedar acabado. Listo, por eso necesito entrar a revisarlo este fin de semana. Este fin de semana me pongo a leer pues uno por uno. Por eso necesito que entreguen eso pues a más tardar el día de mañana. Listo, les voy a dar plazo hasta mañana. ¿Listo? Con eso yo uno todo un solo trabajo y se los envío a un correo para que todos lo sepan, o por el grupo les escribo, chicos, de un correo para yo poderlo enviar a todos y que todos empiecen a trabajar sobre eso ya, pero lo que va a seguir. Dime por qué se va a acabar. ¿Dónde usted dejó lo de parasitar los documentos? Yo los envié por WhatsApp, yo los envié en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno. Revisen el grupo de WhatsApp, ¿listo? Baby, los dejo porque ya van a entrar ustedes a reunión y ya se va a cortar, ¿listo? Chao, juiciosos.